Hola, soy el creador de este canal. El 98,9% de los que miran no están suscritos. Este canal es independiente y cuesta mucho mantenerlo. Si te gusta esta historia, por favor suscríbete ahora. Ahora que ya te suscribiste y vas a ayudarnos a permanecer, quédate con el video. ¿Y si todo por lo que has luchado está en peligro en tu propia casa? ¿Alguna vez has sentido cómo el cimiento de tu existencia se resquebraja bajo tus pies, justo donde creías estar más seguro, en el lugar que tú mismo construiste con cada fibra de tu ser, con cada gota de sudor y cada lágrima derramada? Elara Méndez, una mujer cuya piel oscura reflejaba la riqueza de la tierra y la resiliencia de incontables generaciones, se detuvo, sus pies enfundados en unos discretos pero elegantes zapatos de cuero pulido, sobre el frío adoquinado que conducía a la entrada principal de El Refugio. Sus 50 y pocos años no pesaban en su andar, sino que se manifestaban en la profundidad de su mirada, un crisol donde la sabiduría forjada en 1000 batallas silenciosas, se mezclaba con la chispa indomable de quien no solo había soñado, sino que había erigido su propio camino ladrillo a ladrillo, desafiando cada prejuicio que intentó frenarla. El hotel no era meramente un edificio imponente de fachada clásica y ventanales que reflejaban el cielo cambiante de la ciudad. Era la culminación palpable de décadas de esfuerzo titánico, una sinfonía de sacrificios y victorias susurradas que solo ella, en la quietud de la noche, podía escuchar. Era, en esencia, el sueño materializado de crear un santuario, un espacio donde la excelencia en el servicio no fuera una mera aspiración, sino una promesa grabada en cada detalle, donde la calidez humana, genuina y envolvente, se erigiera como el verdadero lujo. Un lujo accesible no solo a unos pocos, sino a todo aquel que cruzara sus puertas. El aroma que se filtraba desde el vestíbulo, una delicada mezcla de jazmín fresco, y el profundo, reconfortante olor a cedro pulido, combinado con el suave murmullo de una fuente interior cuyas aguas danzaban en un ritmo casi hipnótico, solía ser para Elara un bálsamo inconfundible, una melodía que acariciaba su alma fatigada tras jornadas interminables. Pero hoy, ese familiar concierto de sensaciones, en lugar de calmarla, solo lograba presagiar una tormenta inminente, un cambio en la marea que amenazaba con arrastrarlo todo. Su cuerpo, aunque firme, cargaba el peso de un vuelo transatlántico que había estirado las horas hasta hacerlas parecer eternidades, dejando en ella una fatiga profunda que le llegaba hasta los huesos. Había llegado sin previo aviso, buscando la discreción anónima de una habitación tranquila, un refugio personal dentro de su propio refugio, la familiaridad de su hogar lejos de casa, un lugar donde pudiera simplemente ser, sin la carga de su título, sin el escrutinio de los ojos ajenos. Su vestimenta un traje sastre de lana fría en tono carbón, elegante pero sobrio, y el cansancio visible en las finas líneas alrededor de sus ojos, que se acentuaban con cada parpadeo lento, no se ajustaban precisamente a la imagen. ¿Y si todo por lo que has luchado está en peligro en tu propia casa? ¿Alguna vez has sentido cómo el cimiento de tu existencia se resquebraja bajo tus pies, justo donde creías estar más seguro, en el lugar que tú mismo construiste con cada fibra de tu ser, con cada gota de sudor y cada lágrima derramada? Elara Méndez, una mujer cuya piel oscura reflejaba la riqueza de la tierra y la resiliencia de incontables generaciones, se detuvo, sus pies enfundados en unos discretos pero elegantes zapatos de cuero pulido, sobre el frío adoquinado que conducía a la entrada principal de El Refugio. Sus 50 y pocos años no pesaban en su andar, sino que se manifestaban en la profundidad de su mirada, un crisol donde la sabiduría forjada en 1000 batallas silenciosas, se mezclaba con la chispa indomable de quien no solo había soñado, sino que había erigido su propio camino ladrillo a ladrillo, desafiando cada prejuicio que intentó frenarla. El hotel no era meramente un edificio imponente de fachada clásica y ventanales que reflejaban el cielo cambiante de la ciudad, era la culminación palpable de décadas de esfuerzo titánico, una sinfonía de sacrificios y victorias susurradas que solo ella, en la quietud de la noche, podía escuchar. Era, en esencia, el sueño materializado de crear un santuario, un espacio donde la excelencia en el servicio no fuera una mera aspiración, sino una promesa grabada en cada detalle, donde la calidez humana, genuina y envolvente, se erigiera como el verdadero lujo, un lujo accesible no solo a unos pocos, sino a todo aquel que cruzara sus puertas. El aroma que se filtraba desde el vestíbulo, una delicada mezcla de jazmín fresco y el profundo, reconfortante olor a cedro pulido,
combinado con el suave murmullo de una fuente interior cuyas aguas danzaban en un ritmo casi hipnótico, solía ser para Elara un bálsamo inconfundible, una melodía que acariciaba su alma fatigada tras jornadas interminables. Pero hoy, ese familiar concierto de sensaciones, en lugar de calmarla, solo lograba presagiar una tormenta inminente, un cambio en la marea que amenazaba con arrastrarlo todo. Su cuerpo, aunque firme, cargaba el peso de un vuelo transatlántico, que había estirado las horas hasta hacerlas parecer eternidades, dejando en ella una fatiga profunda que le llegaba hasta los huesos. Había llegado sin previo aviso, buscando la discreción anónima de una habitación tranquila, un refugio personal dentro de su propio refugio, la familiaridad de su hogar lejos de casa, un lugar donde pudiera simplemente ser, sin la carga de su título, sin el escrutinio de los ojos ajenos. Su vestimenta, un traje sastre de lana fría en tono carbón, elegante pero sobrio, y el cansancio visible en las finas líneas alrededor de sus ojos, que se acentuaban con cada parpadeo lento, no se ajustaban precisamente a la imagen ostentosa que algunos esperaban de la dueña de un establecimiento de esta categoría. Al acercarse al mostrador de recepción, el mármol frío bajo sus dedos contrastó con la tibieza de su expectativa. Comenta de dónde nos asistes y toca en suscribirse ahora. Es gratis y no sales del vídeo. Era como si, de repente el suelo bajo sus pies, ese que ella había pavimentado con cada sacrificio, se hubiera vuelto resbaladizo. Recordó la primera vez que pisó este terreno baldío, la promesa que se hizo a sí misma, la visión de este hotel no como un mero negocio, sino como un faro de hospitalidad. ¿Podría esa luz parpadear ahora? ¿Qué harías si descubrieras que el lugar que construiste con tu propia sangre, sudor y lágrimas, ya no te reconoce? Elara estaba a punto de enfrentarse a una verdad que dolería más que el jet lag, más que cualquier prejuicio externo. Ricardo, el jefe de recepción, un hombre de unos 40, de complexión robusta y mirada altiva, la observó de arriba abajo, sus labios formando una casi imperceptible mueca de desdén, antes de forzar una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. Elara pidió una habitación, el cansancio tiñendo su voz de una suave ronquera. Ricardo, sin apenas mirarla a los ojos, con un gesto distraído, tecleó en su ordenador. El sonido rítmico de las teclas fue lo único que rompió el silencio tenso. «Lo siento, señora», dijo con un tono plano y condescendiente, «parece que no tenemos disponibilidad. Estamos completamente llenos». Un sutil encogimiento de hombros acompañó sus palabras, como si la situación fuera obvia e inmutable, y en su mente, la certeza de que ciertas personas simplemente no encajaban en la imagen que él quería proyectar para el refugio, se reafirmaba. Elara sintió un pinchazo, una familiar punzada de incredulidad y humillación que había conocido demasiadas veces en su vida. Sus cejas, finamente arqueadas, se fruncieron ligeramente. Sus ojos, antes cansados, ahora destellaban con una intensidad creciente mientras una microexpresión de asombro se dibujaba en su rostro. ¿Completamente llenos?, repitió Elara, su voz un susurro cargado de incredulidad, mientras su mirada, ahora afilada como un bisturí, se clavaba en la pantalla de Ricardo que él intentaba ocultar con su cuerpo. Un muro invisible de arrogancia. En ese instante, algo se quebró dentro de Elara. No fue una rendición, sino la fractura de una ilusión. La familiar punzada de incredulidad dio paso a un frío y calculador discernimiento. Sus ojos no solo veían la pantalla que Ricardo pretendía ocultar, sino el reflejo distorsionado de todo lo que el refugio representaba para ella, y cómo, bajo su propia supervisión, ese reflejo se había empañado. Un escalofrío, no de frío, sino de una indignación gélida, le recorrió la espalda. Ya no era una huésped cansada, era la arquitecta de ese sueño, y ese sueño estaba siendo profanado. La tibieza de su expectativa inicial se había congelado en una resolución inquebrantable. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. Elara bajó la mirada, no en señal de derrota, sino para ocultar el fuego que ahora ardía en sus pupilas. Un leve temblor recorrió sus manos, pero no era de miedo, sino de la contención de una fuerza imparable. Respiró hondo, el aroma a jazmín y cedro, que antes le había parecido un presagio, ahora era un grito silencioso de alarma. Comprendió que esta negación no era un simple error, era una afrenta personal, una traición a los valores que ella había grabado en cada ladrillo del refugio. Su mandíbula se tensó hasta el punto de doler, una señal de la batalla interna que acababa de comenzar,
No dejes que esta historia se detenga aquí, compártela con alguien que necesite escuchar esto ahora. Elara se irguió. La columna vertebral de acero que había forjado a lo largo de décadas de lucha, se hizo presente. El cansancio de su viaje transatlántico se desvaneció, reemplazado por una claridad cristalina, fría como el mármol bajo sus dedos. Ya no era una huésped anónima, ni una mujer agotada por el jet lag, era la fundadora, la arquitecta de cada muro, de cada filosofía grabada en los cimientos del refugio. Sus ojos, antes velados por la fatiga, ahora escudriñaban cada detalle del vestíbulo, cada sonrisa forzada, cada gesto indiferente del personal que, bajo su mirada, parecía haber olvidado el verdadero propósito de su santuario. La traición no era solo a ella, sino a la promesa de hospitalidad que había hecho al mundo. Con una calma que desmentía el torbellino en su interior, Elara se apartó del mostrador. Sus pasos, antes suaves, ahora resonaban con una autoridad silenciosa. No hubo alboroto, ni confrontación inmediata. En lugar de eso, su mente, aguda y estratégica, comenzó a trazar un mapa de acción. Se dirigió hacia una discreta zona de estar, cerca de las ventanas, donde podía observar sin ser observada, su figura elegante casi mimetizándose con la penumbra de un rincón. Sacó su teléfono, no para hacer una llamada, sino para tomar notas mentales, para registrar las interacciones, las microexpresiones de un personal que se había desviado de su visión. Cada detalle, cada susurro, cada mirada furtiva, se convirtió en una pieza del rompecabezas que desvelaría la magnitud de la podredumbre. Ricardo, mientras tanto, se permitió una fugaz sonrisa de suficiencia. La mujer de tez oscura y aspecto sobrio había sido despachada con la facilidad esperada. Para él, había cumplido su parte, manteniendo la imagen del hotel, la que él creía adecuada, libre de inconvenientes. Volvió a su pantalla, la satisfacción de haber mantenido el control inflando su pecho, ajeno a la tormenta que acababa de desatar. Desde su rincón, Elara observó, y con cada observación, el peso de la realidad se asentaba sobre ella. Escuchó a una familia ser recibida con una calidez forzada, a un cliente habitual ser tratado con deferencia excesiva. Vio la disparidad, la hipocresía. El aroma a jazmín, que solía ser un abrazo, ahora le arañaba la garganta. Por un instante, una punzada de desaliento atravesó su coraza. ¿Había construido todo esto para que se desmoronara así? ¿Era su sueño tan frágil, tan susceptible a los prejuicios que había luchado tan fieramente por erradicar? Sintió la tentación de cerrar los ojos, de desaparecer, de dejar que el cansancio la engullera. La imagen de sus ancestros, de su madre, de cada mujer que había luchado antes que ella, parpadeó en su mente. Pero Elara Méndez no era de las que se rinden. Dejó escapar un suspiro apenas audible, un respiro profundo que llenó sus pulmones no de aire, sino de una renovada determinación. Levantó la barbilla, sus ojos brillando con la promesa de una batalla. La desesperación se transformó en una llama ardiente, una convicción inquebrantable de que el refugio recuperaría su alma, cueste lo que cueste. Este no era el final, era el verdadero comienzo de su legado. Si estás sintiendo cada momento de esa jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo sepa. Desde su rincón, Elara decidió moverse. Se acercó a una joven gerente, Clara, cuyos ojos aún conservaban una chispa de la hospitalidad que Elara había inculcado. «Disculpa, Clara», Elara murmuró, su voz tranquila, «necesito acceder al sistema de reservas. Hay una discrepancia que debo verificar». Clara, sorprendida por la petición de una huésped que no reconocía pero que emanaba una autoridad inusual, dudó. Ricardo, al ver la interacción, se acercó con una sonrisa forzada. «Señora, le he dicho que estamos completos, no hay nada que verificar». Su tono, ahora más firme, era una barrera infranqueable. Elara sintió el cerrojo de un callejón sin salida. La presión se intensificó, el aire se hizo pesado, y por un microsegundo, la impotencia amenazó con abrumarla. Era su reino, y la estaban tratando como una extraña, una impostora. Pero ese microsegundo fue suficiente, Elara no se inmutó. La chispa en sus ojos se convirtió en un fuego incontrolable. Sin levantar la voz, con una quietud que heló la sangre de Ricardo, Elara deslizó su mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Extrajo una tarjeta de oro macizo, finamente grabada, con el logotipo de El Refugio, y un nombre, Elara Méndez, fundadora y CEO. La colocó suavemente sobre el mostrador,
justo entre Ricardo y Clara, el tintineo metálico resonando en el silencio repentino del vestíbulo. Ya no era una huésped anónima. La segunda gran virada había llegado, y el juego había cambiado. El rostro de Ricardo se descompuso en una paleta de colores, desde el rojo de la vergüenza al blanco ceniza del terror. Sus ojos antes altivos se abrieron desmesuradamente fijándose en la tarjeta, luego en el ara, y de nuevo en la tarjeta como si no pudiera reconciliar la imagen de la mujer que acababa de despreciar con la dueña del imperio. Un sudor frío perló su frente. Clara, por su parte, llevó una mano a su boca, sus ojos, antes asustados, ahora llenos de una mezcla de shock y admiración. El ara mantuvo la mirada firme, una leve, casi imperceptible sonrisa curvando sus labios. No había necesidad de palabras altisonantes, ni de un arrebato de furia. Su silencio, su simple presencia, era más devastador que cualquier grito. El ara sintió una punzada de tristeza por el desengaño, pero también una oleada de poder y una resolución inquebrantable. Este era su legado, y no permitiría que se desvaneciera en las sombras de la intolerancia. El cambio fue instantáneo y palpable. Ricardo, con la voz apenas un hilo, intentó balbucear una disculpa, pero el ara lo detuvo con un gesto de la mano. «Clara», dijo el ara, su voz ahora clara y resonante, «por favor acompaña al señor Ricardo a mi oficina. Y prepárate para asumir tus nuevas responsabilidades como jefa de recepción. Necesitaré el informe completo de ocupación de los últimos 3 meses, y una lista detallada de cada queja recibida». La orden fue precisa, concisa, y no dejaba lugar a dudas. Ricardo, con la cabeza gacha, siguió a Clara, su robusta figura encogiéndose bajo el peso de la humillación. El refugio ya estaba en proceso de purga. El ara miró a su alrededor. El vestíbulo que antes le había parecido un campo de batalla ahora se sentía como un lienzo en blanco, listo para ser repintado. La calidez humana, el verdadero lujo que ella había soñado, volvería a ser el pilar de cada interacción. Esta historia no es solo sobre un hotel, es sobre cada uno de nosotros, sobre la fuerza para levantarnos cuando el mundo nos dice que no somos suficientes, sobre la valentía de defender lo que hemos construido con alma y corazón. Es un recordatorio de que la verdadera autoridad no reside en un título, sino en la integridad y la pasión inquebrantable por nuestros sueños. Nunca dejes que nadie, ni siquiera en tu propio hogar, te haga dudar de tu valor. El botón rojo de suscripción está aquí abajo, junto a mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. Porque cada día es una oportunidad para reafirmar quiénes somos y lo que representamos. La batalla por el refugio había sido ganada, pero la misión de mantener su espíritu vivo, de asegurar que la excelencia y la inclusión florecieran en cada rincón, apenas comenzaba. Y el ara, con su mirada profunda y su espíritu indomable, estaba más que preparada para liderar el camino. Con Ricardo fuera y Clara en su nuevo puesto, el vestíbulo de El Refugio no solo recuperó su aroma a jazmín y cedro, recuperó su alma. El ara, ahora visible en cada rincón, con su presencia serena pero inquebrantable, comenzó a tejer de nuevo el tapiz de su sueño. Las sonrisas del personal se volvieron genuinas, los saludos, cálidos y sinceros. Cada huésped que cruzaba la puerta sentía la diferencia, la promesa de un lujo que trascendía lo material, la calidez de un hogar, la dignidad del respeto. El ara no solo había desmantelado la podredumbre, había sembrado las semillas de una nueva era, donde el refugio no sería solo un hotel, sino un faro brillante de inclusión, un testamento viviente a la verdad inmutable de que la verdadera excelencia florece cuando el corazón se abre y los prejuicios se desvanecen. Su legado, ahora más fuerte que nunca, se extendía como un abrazo a todos los que buscaban un refugio, un lugar donde cada historia importaba y cada persona era bienvenida. Has visto hasta aquí, y eso significa que valoras estas historias. Te pido de corazón, suscríbete ahora mismo. Somos un canal independiente y tu clic hace toda la diferencia.